Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos hablando del tema educativo, que es el tema que le ofrecemos a ustedes por la mañana de este martes 21 de mayo. En la primera parte hemos hablado con representantes del Ministerio de Educación, el ministro de Educación y el coordinador general del Infod para darnos una lectura, una evaluación de algunas políticas educativas y la formación de docentes. Continuaremos un poco con este tema con las invitadas que nos acompañan esta mañana. Y es un gusto para mí recibir a Helga Cuellar, directora de Estudios Sociales de FUSADES, y también recibimos a Carolina Rovira, especialista en educación, miembro de la Fundación para la Educación Superior. Buenos días, bienvenidas a República, bienvenida Helga, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, Carlos, buenos días, Carolina, es un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias por tomar la invitación, Carolina, bienvenida, qué gusto. Buenos días a ambos, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, vamos a hablar un poco con el tema educativo e iniciemos, si podemos hacer una lectura en términos generales, Helga, qué elementos hay que evaluar de la gestión de Salvador Sánchez Serén en el campo educativo. Hablábamos en la primera parte con el ministro de Educación que uno de los retos fue el aumento en la inversión, o consistió en algo que no se pudo cumplir, es el aumento sostenido en la inversión hasta llegar al 6% del PIB, pero sí lo entre 3.2, 3.5, como un aspecto introductorio para la evaluación. ¿Qué aspectos hay que considerar para evaluar esta gestión presidencial en materia educativa? Bueno, en primer lugar, es importante destacar que sí hubo un esfuerzo, aunque sea modesto, en el incremento de la inversión pública en educación, pero también hay otras dificultades que se presentaron. Por ejemplo, si uno compara la continuidad de las políticas, uno ve que no necesariamente fueron todas iguales del primer periodo del 2009 al 2014 y el segundo. Y un caso bien particular que a mí me llamó mucho la atención es el del Sistema Nacional de Evaluación, que cuando entra el primer gobierno de izquierda en el año 2009 se elimina el Sistema Nacional de Evaluación y luego se vuelve a instalar. Entonces tenemos aquí una lección aprendida y es cuánto tenemos la capacidad de darle continuidad a algunas políticas que lo que necesitan es ser evaluadas y evolucionar. Tenemos el financiamiento, que ya lo mencionó, tenemos la continuidad de las políticas y luego algo que me parece muy notable es el principal enfoque que se le dio a la docencia en este periodo, especialmente en la formación de maestros en servicio. Y creo que algo muy importante ha sido la aprobación de la ley de creación del Instituto Nacional de Formación Docente y su instalación ya oficialmente a partir de este año. Yo creo que ahí hay un punto, es un enclave principal que debemos de fortalecer, porque sería la institución que va a coordinar y ser la rectora de todo lo que podría ser el sistema de desarrollo profesional docente. Yo creo que la docencia es clave. Tenemos también ver otras limitaciones que han habido y es el tema de la infraestructura. Se habló, algo positivo es que se creó la ley o la política de mantenimiento de infraestructura que no existía antes, pero eso no va aparejado necesariamente con recursos. Y por otro lado, se planteó varias veces la necesidad de revisar en qué debería de consistir la política de infraestructura escolar, porque es la misma que ha existido desde hace más de 2 décadas y no ha sido revisada. Si pensamos hacia el futuro, deberíamos de pensar cómo deberían de ser estas escuelas para formar al ciudadano que queremos. Entonces hay que repensar con un enfoque de filosofía de la educación la infraestructura escolar. Yo creo que han habido puntos a favor, han habido puntos en contra, pero al final del día lo que ha ocurrido es que nos da esa sensación de que no han habido un avance importante. Se han hecho algunas cosas positivas, pero como un todo está esa sensación de que cuánto avanzó realmente el sistema educativo en términos de su calidad. Logramos superar la brecha de acceso, tenemos brechas todavía muy grandes. Y parte del problema, y vuelvo a insistir en el tema de la continuidad de las políticas, es que no hemos hecho un alto en el camino serio y decir, bueno, aquí lo que hace falta es realmente un compromiso con la educación. Yo creo que en términos de desafíos y oportunidades, el gobierno entrante tiene pues, el desafío de cumplir con algunas responsabilidades en educación, definiendo prioridades, y por otro lado tiene, que son de corto plazo, ¿verdad? Hay que resolver asuntos hoy, pero tiene también el compromiso de crear las condiciones para un acuerdo de país en educación, porque de lo contrario lo que va a suceder es lo que ha venido sucediendo en el pasado. Cada 5 años hay un esfuerzo importante, pero el siguiente gobierno cambia la política y no hay continuidad. Y la única manera de poder salir adelante y de elevar la calidad del sistema educativo es teniendo un esfuerzo sostenido y gradual
en la política educativa, que sea constante, que evolucione, que se revise, que se mejore, pero que hayan prioridades claras con una perspectiva de largo plazo. Si podemos entonces, en este caso, Carolina, identificar algunos elementos o variables para evaluar un poco el desempeño del Ministerio de Educación en materia educativa, ¿cuáles destacaría? Ya nos menciona un poco, Helga, el tema del sistema de evaluación, que se quita, luego se pone, se menciona el tema de la infraestructura, hablábamos justo de eso con el ministro de Educación, y hablar de centros integrados requiere una inversión de $1 millón aproximadamente por cada uno de estos, pero ¿qué elementos destacaría, además de infraestructura, sistema de evaluación, información docente, que hay que observar del rendimiento del ejercicio de este gobierno en este campo? Mire, yo creo que el elemento que a mí me preocuparía más desde la perspectiva del desempeño de un sistema educativo es el verdadero aprendizaje que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Nosotros tenemos pocos indicadores y para medir este desempeño, ¿verdad? Se hacen algunas evaluaciones de avance en diferentes momentos de la escolaridad, no se hacen de forma sistemática y la única prueba que tenemos sistemática es la PAES, que tiene muchas críticas en términos de su diseño, etcétera, pero la PAES, que es el indicador, digamos, más fiel en el tiempo que tenemos del desempeño, del aprendizaje real que están teniendo nuestros niños, nos dice que hay un problema serio, que no viene de esta gestión, sino que viene del compromiso que ha tenido el país con la educación desde que se instala este sistema de medición. El gobierno dijo que se había comprometido con mejorar la medición de los aprendizajes, pero no vimos resultados, ¿verdad? Sería ideal que el sistema se midiera con pruebas internacionales para que tengamos una idea real. El problema mayor que tiene este sistema, a mi juicio, aunque uno puede ver la problemática de diferentes aristas, usted habla de infraestructura, etcétera, es que nuestros niños y nuestras niñas no están aprendiendo lo que tienen que aprender dentro de las escuelas, ¿verdad? No están aprendiendo cosas muy básicas como a leer y escribir para poderse comunicar en un mundo desafiante y lleno de información como el que tenemos. No están aprendiendo las capacidades para utilizar información y discriminar información. Y esto tiene impactos en los mercados laborales, pero tiene impacto también en sus posibilidades de ser personas participativas de una sociedad democrática, como ya mencionaba Helga, de tener un proyecto de vida valioso. Y yo creo que esa debe ser la preocupación principal y una de las cosas que cualquier gobierno tiene que dar cuenta al final, ¿verdad? Cuánto más han aprendido, cuánto más han mejorado sus capacidades de aprendizaje nuestros niños y niñas dentro de las escuelas. Bueno, uno de los aspectos que se mencionaba también, Carolina, por este gobierno era el tema de formar a los estudiantes, a los niños, niñas y adolescentes en función de ciertas competencias en diferentes ámbitos, pero una de estas, y recuerdo cuando en otras entrevistas con el ministro de Educación nos mencionaba competencias cívicas, es decir, que tuvieran la capacidad y habilidad de desenvolverse en la sociedad, pero el punto es que tanto esa serie de competencias que se diseñan en los programas o que son parte de las currículos se implementan, se vuelven parte del día a día, del cotidiano del estudiante, de las estudiantes con sus profesores y profesoras. ¿Cómo podemos ver si esto en la práctica se logra? Claro, hubo un compromiso importante, creo yo, con la formación. El ministro hablaba de competencias productivas y ciudadanas en su momento. Él decía, claro, el sistema educativo tiene que responder a un mercado laboral, ¿verdad? Y a una realidad productiva actual y de futuro del país, pero también tiene que formar ciudadanía. Y yo estoy muy de acuerdo con esa visión, digamos, del sistema educativo. Sin embargo, es muy difícil con nuestra actual planta docente cualquier cambio curricular, por bien hecho que esté, porque este gobierno también avanzó en diseñar nuevos programas de ciudadanía, que era una materia que se había quitado y se rediseña, de estudios sociales, ¿verdad? Se ha hecho un esfuerzo importante a nivel curricular, pero para que esto se realice efectivamente en las aulas hay que hacer un trabajo muy importante con los docentes y esto por la escala del sistema educativo que tenemos, requiere mucha inversión. La inversión en formación docente que se ha hecho no es lo suficientemente grande en términos de escala para lograr llegar al grueso de nuestros docentes. Y yo cuestionaría el formato de formación, ¿verdad? Que aunque estamos haciendo las capacitaciones y los espacios a donde el formador adquiere la nueva información, hay todavía poca capacidad institucional para acompañar al docente en el aula.
¿verdad? Y lo que la evidencia nos dice es que el docente necesita un acompañamiento efectivo dentro de las aulas, ¿verdad? Donde se le modelan clases, donde se observa su práctica, donde se crean espacios de reflexión de la práctica, y ahí esto no se está dando, ¿verdad? Entonces, es de revisar el modelo de formación docente para mejorarlo, ¿verdad? Creo yo que el énfasis en la formación docente es un énfasis que fue muy valiente de la administración saliente. No todas las administraciones se atreven a meterse en un tema que es álgido, pero muy importante, pero hay un espacio de mejora que ojalá continúe. Helga hablaba de continuidad, creo que eso es clave, ¿verdad? Ya estamos en ese camino, hay que fortalecerlo. Tenemos que hacer la pausa, pero al regresar, si les parece, hablemos un poco del tema de formación docente. ¿Qué reto implica para la administración que asumirá el próximo 1 de junio la formación de los docentes? ¿Qué temas se deben seguir? ¿Qué temas se deben de replantear o modificar? Y también hablábamos con nuestros invitados en la primera parte, las condiciones en las cuales se encuentran los formadores docentes a nivel universitario, es decir, también cómo se encuentra el sistema laboral de estas personas para hacer un buen trabajo, pero también una buena remuneración. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos hablando de las condiciones del sector educativo, evaluación de políticas educativas. Platicamos con Helga Cuellar, directora de Estudios Sociales de FUSADES, y también con Carolina Rovira, de la Fundación para la Educación Superior. Un aspecto que me parece relevante, y también haremos la secuencia, ya la transición de cuál es su opinión, su análisis de los retos que asumirán la nueva administración. Pero antes, Helga, un asunto aquí es las condiciones de los formadores de docentes. Hablábamos también en la entrevista anterior, esta investigación que publicó el Info de quiénes son los formadores docentes, pero un elemento que aparecía acá es la precarización en la que se pueden encontrar o la flexibilización en la que se pueden encontrar, y a la vez otra situación del sector educativo es que hay sobreoferta. Hay áreas en donde ya hay demasiados profesores y profesoras, y hay otras áreas como matemáticas y aspectos más técnicos en donde se necesitan profesores. ¿Cómo se puede trabajar estos dos componentes de formación de docentes y una mejor condición laboral, y por otra parte equilibrar un poco la oferta educativa y las prioridades a donde más se requiere? Bueno, la verdad que si uno lo que quiere es promover aprendizajes, y esa es la misión de la escuela, que los niños aprendan a poder desarrollarse exitosamente en la vida, en la sociedad, en la comunidad, uno tiene que volver a quién es la persona responsable en la escuela de lograr ese objetivo, y ese es el maestro y es el director, en términos generales. Pero para poderlo hacer, esta persona, la responsabilidad no es exclusivamente de ella en el aula. Realmente influyen varios agentes y influyen varios factores para que esta persona pueda lograr este objetivo en el aula. Si no, de lo contrario, está batallando con 30 niños diferentes, con condiciones y necesidades distintas. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un sistema educativo que le facilite, le genere las condiciones para que este profesional pueda hacer su labor de la mejor manera? Entonces, yo prefiero hablar del sistema de desarrollo profesional docente. Y entonces hablemos de cómo debería de ser la formación inicial y preparar a los maestros para que puedan enseñar en diferentes contextos, con diferentes tipos de estudiantes, en diferentes situaciones. Tenemos cerca de 44,000 maestros en el sector público. Son en total 57,000, el resto son del sector privado. Pensemos cómo fueron estas personas formadas y quiénes los formaron. Los formadores de formadores. El primer eslabón de la cadena está en quiénes forman a los maestros, quiénes son los formadores de formadores, qué competencias tienen, cuál es su visión, cuál es su capacidad para crear esa mística educativa, cuánto es su nivel de competencia en el dominio de contenidos, pero también en didáctica, en creación de materiales, en pedagogía. Pensemos en quiénes son los formadores. El eslabón de la cadena comienza ahí, en la formación inicial, y ahí la clave está en quiénes forman a los maestros. Y por supuesto, hay que escoger muy bien quiénes entran o quiénes son los aspirantes de la docencia. Nos gustaría que fueran los más entusiasmados, los más competentes, los que tienen mejores calificaciones, pero hoy por hoy muchos se inclinan por esta profesión porque no tuvieron otra alternativa. Entonces, el primer eslabón de la cadena es la formación y quiénes forman a los maestros. Y si las condiciones de los formadores son pésimas, como bien declara este estudio, no ha tenido mucha oportunidad, pues veamos cómo sigue la cadena. Sí. El segundo aspecto es el liderazgo escolar. ¿Quién es la persona responsable de formar y de activar esos equipos docentes en la escuela? ¿Cuánto dominio tiene administrativo, pero también pedagógico? ¿Cuántas facilidades tiene para poder hacer su labor? ¿Recibe el apoyo técnico pedagógico adecuado?
¿Tiene la escuela las condiciones para que pueda ejercer bien su labor? ¿Tiene un espacio la escuela para que los maestros se puedan reunir y resolver los problemas de aprendizaje de sus estudiantes en un grado? Tiene 3 secciones, por ejemplo, y quiere reunirlos para platicar sobre eso. Hay escuelas que solamente tienen la oficina del director, que es muy pequeña, no un espacio para que ellos puedan trabajar colaborativamente. Y obviamente depende mucho de ese liderazgo, de la capacidad que tiene el director para decidir y cómo resuelve los problemas en el día a día en la escuela. El tercer aspecto tiene que ver con la formación en servicio. Tenemos hoy en día 57,000 maestros en el sistema, 44,000 en el sector público. ¿Cuántas oportunidades de desarrollo profesional tienen? Existe un sistema en donde el maestro que entra al sistema, que ha sido seleccionado bien por sus competencias y dominio pedagógico, que pueda desarrollar una verdadera trayectoria profesional, siendo primero docente del aula, acompañado con un mentor, teniendo la oportunidad de ser investigador en el aula, teniendo la oportunidad más adelante de ser mentor. Tengo que ver a la docencia como una profesión que tiene muchas salidas y muchas oportunidades de desarrollo. Hoy por hoy son muy limitadas. Y finalmente son las condiciones laborales. ¿Cuánto es el salario de los maestros? ¿Qué incentivos económicos tienen para poder estar siempre motivados y que quieran seguir creciendo? ¿Cuáles son los incentivos simbólicos? ¿Cuántos reconocimientos hay a la labor docente? ¿Cuál es la infraestructura y las otras condiciones de la escuela? Entonces, si estos 4 factores no están a la orden del día, vamos a tener muchas deficiencias en el sistema. Y obviamente todo esto hay que hacerlo pensando que lo que queremos es que los estudiantes aprendan. Y si no tenemos al centro a los niños, niñas y a los jóvenes, va a ser bien difícil lograr hacer caminar todo esto. Teniendo en consideración estos 4 componentes, lo vamos a ampliar un poco más en el siguiente bloque, Carolina, pero antes queremos aprovechar un tema que nos interesa mucho escucharles, cuál es la apreciación que tienen sobre esto, y nos vamos a apoyar una nota elaborada por Alonso Castillo de las primeras declaraciones que ha brindado la próxima ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, que ha sido designada por el presidente electo Nayib Bukele, que es la persona que estará al frente de la cartera de Educación. Escuchemos. La próxima titular de Educación dijo que le apostará a un sistema que mejore la situación de los estudiantes dentro y fuera de los salones. La escuela no es solamente 4 paredes, hay una realidad fuera de la escuela que tenemos que mejorar. El tema de la seguridad, el tema del suministro de agua, el tema de la articulación de la escuela con la comunidad y sus necesidades. Esto incluye medidas que prevengan la deserción escolar, que responde a problemas como la falta de calidad, pocos recursos y la violencia. Desertan porque la niña salió embarazada, tenemos que tener una respuesta a esa niña embarazada, tenemos que entrar todos juntos a aquellos municipios, a aquellos lugares donde existen los mayores niveles de violencia y las escuelas están aterrorizadas. Aseguró que su administración será de puertas abiertas con el magisterio, con quienes se compromete a buscar soluciones a las malas condiciones para su retiro y nuevas contrataciones. Tenemos que revisar cuál es la situación del escalafón, cuáles son aquellos maestros que tienen años esperando, qué edad tienen los maestros que están también, que no han podido entrar a esperar, por qué están esperando. Sobre los programas sociales como el vaso de leche y los paquetes escolares, señaló que todo lo que sea de beneficio se mantendrá. La política del presidente Bukele no es eliminar programas por eliminarlos, los vamos a evaluar y todo aquello que sea de beneficio y que esté impactando positivamente a los niños y los alumnos, eso no se puede eliminar. Además habló de cambiar a un sistema integral, refiriéndose al aprendizaje del idioma inglés, la educación sexual y la tecnología. Y estamos dando cuenta que estamos en un gran rezago. Es necesario revisar el contenido de la currícula, es necesario que sea pertinente. Carla de Varela sí cree que es necesario incrementar el presupuesto que de momento tiene el ramo de educación. Sin embargo, está consciente que toda la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Bien, agradecemos a Alonso Castillo por esta nota y tener una primera reacción, Carolina, al regresar de la pausa. Escucharías, Helga, sobre esto. Varios elementos aparecen en las primeras declaraciones de la nueva ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, pero un aspecto que me llama la atención acá es en esto, Carolina, el tema de factores exógenos a la escuela, al entorno escolar como tal, como la violencia, como la inseguridad también. ¿Qué le implica al nuevo gobierno considerar estas variables, estos factores para sus políticas públicas? Claro, bueno,
Me complace escuchar que hay una conciencia de que el tema de la violencia es un tema que está impidiendo el pleno desarrollo de los niños y los adolescentes en la escuela. Este es un tema que es urgente y que las administraciones anteriores no han tenido elementos para enfrentar. Ciertamente no es un tema de educación, no es el Ministerio de Educación el que tiene que garantizar la seguridad, pero tiene que trabajar en conjunto con otros actores, ¿verdad? Y esto es muy importante, la conciencia de que la violencia es un tema a enfrentar en conjunto como sociedad. Otro tema importante que se refiere al entorno es la realidad que viven nuestros niños, la pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Trabajar con niños que vienen de entornos empobrecidos, que son una cantidad importante de niños, alrededor del 40% de niños y niñas en nuestro país está en hogares en condiciones de pobreza, es diferente a trabajar con niños que tienen entornos culturales favorecidos, donde están satisfechas las necesidades básicas, etc. Y los profesores tienen que tener estrategias diferenciadas para enfrentar los desafíos de un niño que tiene menos estímulos de lenguaje en su casa, que no tiene libros, que no tiene apoyo para hacer las tareas, etc. Entonces, la conciencia de que la realidad del niño, el niño no es una tabula rasa que llega a la escuela y con los que yo trabajo parejo, sino que las realidades de los niños desafían las posibilidades de educabilidad. Entonces, yo creo que este elemento del entorno también tiene que ponerse en la mesa y tiene que tratarse con los docentes a través de la formación y tiene que compensarse de alguna forma a través del trabajo de la escuela, que como dice Helga, no es un trabajo aislado del docente, sino que tiene que ver con los directores y tiene que ver con toda la comunidad educativa, ¿verdad? En ese sentido, creo que la conciencia del entorno debe ampliarse y no pensarse solamente en el tema de violencia, que aunque es urgente y apremiante, hay otros temas estructurales, ¿verdad?, que también presionan las posibilidades de educabilidad de los niños. Creo que el desafío que tiene la futura ministra es enorme. Ella misma, como usted dice, nombra una serie de elementos que son muchas veces urgentes y probablemente la estrategia de priorizar correctamente es bien importante, ¿verdad? Porque uno puede poner la carreta delante de los bueyes por querer solucionar algunos de los problemas, ¿verdad? A mí me llega a asustar un poco cuando una de las cosas que salen a relucir siempre, y esto ha pasado en muchas de las gestiones, es el tema de tecnología, ¿verdad? Porque yo quiero insistir que la tecnología es maravillosa, es un instrumento esencial en la vida de un niño, pero si nosotros no satisfacemos elementos básicos como el desarrollo del lenguaje y la capacidad comunicativa, está demostrado por la neurociencia que es a través del desarrollo lingüístico que el cerebro se prepara para aprender otras cosas, entiéndase matemáticas, entiéndase herramientas tecnológicas, etc. Entonces yo tengo que garantizar los aprendizajes básicos, el andamiaje cerebral de mis niños para poder enriquecer con otros conocimientos, por ejemplo, segundos, terceros, ojalá cuartos idiomas. Pero pensar en una educación bilingüe cuando los niños todavía no están leyendo funcionalmente, ya no digamos comprensivamente o expresándose a profundidad en su propio idioma, creo que es poner la carreta antes de los bueyes. Entonces hay que priorizar correctamente en un sistema que se nos está rezagando a gran velocidad y entonces uno siente que tiene demasiadas cosas que manejar, ¿verdad? Tengo que hacer la última pausa para regresar. Hablemos un poco más de estas declaraciones, cuáles son los retos que asume la nueva ministra en el campo educativo y las políticas públicas que deben de seguir y aquellas que se tienen que evaluar. Volvemos en instantes. Último segmento de este programa República que le hemos dedicado en la primera y segunda parte para hablar de las condiciones de educación en El Salvador y evaluar una serie de políticas públicas. Estamos platicando en este momento con Carolina Rovira de la Fundación para la Educación Superior y con Helga Cuellar, directora de Estudios Sociales de FUSADES. Helga, ahora escuchando un poco las declaraciones de la próxima ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, aborda una serie de elementos e ítems, pero algo que me llama la atención es se van a evaluar aquellos programas para que continúen y aquellos programas que han sido efectivos y han dado buenos resultados, pues se van a dar una continuidad en el próximo gobierno. Y creo que esa parece uno de los temas que también usted ha insistido, la continuidad. Desde la lectura que hace FUSADES en el campo de estudios sociales es cuáles deben ser estos programas que deben dar continuidad y aquellos que hay que revisarlos mejor. Bueno, uno de ellos es el del Sistema Nacional de Evaluación, que recién se instaló en este periodo de gobierno, que nuevamente apenas está comenzando a funcionar. Hay una necesidad de reevaluar cómo se hace la evaluación en el país, la evaluación de los aprendizajes, porque no solo necesitamos un empuje en términos de que tengamos docentes
que estén siempre motivados y competentes, sino también que podamos medir el nivel de logro que hay para que ellos puedan ir adoptando nuevas prácticas y ir empujando esos aprendizajes de mejor manera. Entonces, uno de ellos es el sistema de evaluación, que había que definir los diferentes mecanismos de medición de los aprendizajes para ver cuál información proveen y cuáles son sus usos. Hay que priorizar también qué medidas de evaluación son las medidas de medición de aprendizaje son las más apropiadas. Y por otro lado, articularlo con la evaluación de la gestión institucional y la evaluación de todo el sistema en general, de su política y sus programas, para asegurar que realmente los mejores programas y políticas se queden y funcionen, ¿verdad? Pero sin el Sistema Nacional de Evaluación eso no se puede hacer, por lo tanto a mí me parece muy oportuno y buena decisión que ella dijo vamos a evaluar los programas. Entonces ese es un punto muy importante y quiere decir que hay un interés en el tema de evaluación. Otro aspecto es el tema de las modalidades flexibles. ¿Cuáles son las opciones y oportunidades de acceso a la escuela que tienen los niños en la edad de entrar a la educación secundaria? Me refiero del 7º al bachillerato, porque ahí tenemos una brecha de acceso importante. Nosotros tenemos dos grandes brechas importantes, que son la de la educación preescolar, que claramente en una entrevista había señalado ya que iba a ser importante durante esta gestión. Todavía no nos ha contado que se va a hacer para el caso de la secundaria, que hay una brecha importante y que es ahí donde tenemos una cantidad de jóvenes, algunos en una situación de vulnerabilidad, otros tal vez no tanto, que debemos atender para crearles las oportunidades para poder entrar a la sociedad y al mercado laboral. Entonces yo creo que hay que ver qué respuesta se va a hacer ahí. El otro aspecto que quiero señalar es que ella presenta un menú de desafíos realmente, ¿verdad? Y en ese menú se ven dos cosas, y es la decisión que todos los tomadores de decisión educativa tienen que hacer en cada gestión, y es cuánto le voy a apostar a resolver las brechas de equidad en el acceso y la igualdad de oportunidad de entrar a la escuela, y cuánto voy a hacer para mejorar la calidad. Estos dos desafíos requieren prioridades y ninguno de los dos se resuelve en 5 años. Entonces quiere decir que independientemente de las prioridades que escojan hacer, van a tener que pensar en cuál va a ser el legado para dar la posibilidad de que en el periodo posterior alguien pueda darle continuidad y poder alcanzar ese horizonte que queremos en educación, que no lo tenemos tan definido, pero que ya hay una buena propuesta con lo que elaboró el Consejo Nacional de Educación. Okay. Nos están llegando una serie de mensajes, los podemos poner en pantalla y nos permiten tener una reacción final, en este caso de Carolina. Rafael Hernández Cisneros menciona la remuneración de los docentes en los colegios da lástima. Muchos ni alcanzan el sueldo mínimo, ya que los patronos los reportan que trabajan por horas. En el gobierno muchos están como eventuales renovando contrato año a año y ganando mal. William Hernández, la excusa es que nunca hay dinero o no quieren capacitar al personal docente, o si lo quieren hacer con esfuerzo de ellos, pagarse su pasaje, alimentación, y eso no es justo. Este usuario también menciona otro aspecto a tomar en cuenta, es el hacer conciencia a los padres y alumnos de la necesidad de la calidad de la educación y generarles oportunidad para que se motiven, pues en los centros escolares los estudiantes no rinden porque van obligados. Bueno, esos son una serie de comentarios que nos han llegado en nuestras redes sociales, y tener su reacción final sobre esto, Carolina. Algunos elementos tienen que ver con las condiciones del ejercicio docente, pero también las motivaciones para los estudiantes de llegar a los centros escolares. Fíjese que ciertamente cuando uno piensa en la profesión docente, Helga ya hablaba, es un tema ecológico, ¿verdad? Muchas veces pensamos inmediatamente hay que mejorar las condiciones de los docentes, y yo creo que aquí hay que distinguir de cuáles docentes. Y cuando hablamos de condiciones, ¿de qué condiciones? Y no solo son las condiciones salariales las que hay que pensar. Yo creo que lo primero es pensar que nosotros necesitamos docentes de tiempo completo. Nuestros docentes tienen media jornada por contrato. Necesitamos docentes de tiempo completo, no para que den clase todo el día, sino que para que puedan calificar, para que puedan preparar y para que puedan formarse en sus horas de trabajo, ¿verdad? Como cualquier profesional. Eso primera cosa. Segunda cosa, los docentes actualmente con contrato público, digamos, no son los profesionales peores pagados de este país, para nada. No tienen la remuneración que yo quisiera que tuviesen, pero no son los profesionales peores pagados. Eso sí, los docentes hora clase, público y privado, y los docentes de muchos colegios privados sí tienen salarios en muchos casos paupérrimos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de condiciones salariales, creo que la prioridad debería de ser acabar con este formato hora clase y tener una mirada más
más cuidadosa sobre lo que está pasando en el sistema privado de colegios. En el caso general de la profesión docente, creo que hay que pensar en una profesión tiempo completo, donde los docentes tengan las condiciones no solo para dar clases, sino que, como le digo, para hacer todo lo que la docencia implica, que incluye la formación, las calificadas, atender los niños que tienen rezagos, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí no hay que irse de un solo a mejoremos condiciones salariales y con eso vamos a solucionar el problema, porque una vez más creo que no es por ahí la prioridad, ¿verdad? Hay que ver esto como un problema complejo y donde hay actores en diferentes condiciones, ¿verdad? Con respecto a las realidades de los niños y los frenos que encuentran para ir a la escuela, estas son bien variadas, ¿verdad? Y tienen que ver con género, como ya la futura ministra mencionaba, el tema del embarazo adolescente. Me parece muy bien que estén poniendo un acento en la educación sexual integral, ¿verdad? Creo que es un desafío que hay que enfrentar como sociedad de una vez por todas, pero también hay otras problemáticas, ¿verdad? La deserción escolar es un problema bien complejo que hay que estudiar con cuidado. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Carolina, Helga, ha sido un gusto. Sé que el tiempo ha sido insuficiente, pero la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar y sigamos discutiendo los temas de educación. Creo que es importante hacer prioridades. El tema del financiamiento para la educación en ciencia y tecnología también nos quedó pendiente. Hay varios campos que podríamos discutir, pero está la invitación hecha. Gracias por habernos acompañado, Helga, gracias por habernos acompañado, Carolina. Y a ustedes también, amigos, ha sido un gusto. Será hasta mañana, 6:30. Que tengan un buen día.